¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Hoy los quiero invitar a acompañarme a descubrir la solución para este módem de la marca Huawei, el modelo HG531, vendido por Telmex. En algunos casos estos routers han ido a parar a manos de privados, específicamente aquí en Cuba, y pocos técnicos saben configurar este dispositivo. Si usted quiere aprender cómo configurar este modem router Huawei modelo HG530, acompáñame hasta el final del video. En este caso tenemos conectado el modem directamente a la computadora a través de un cable de red, y lo primero que vamos a realizar es una búsqueda de la dirección IP, utilizando para eso un escáner. En este caso estoy utilizando Advanced IP Scanner. Ya yo realicé la búsqueda y me arrojó que la dirección IP del router se encuentra en 192.168.1.254. Esa es la dirección IP predeterminada que tiene el router, ya que este equipo fue reiniciado de fábrica de manera accidental por el dueño. Y bueno, lo que vamos a realizar es que vamos a colocar esta dirección IP en el navegador e inmediatamente vamos a acceder al menú principal de este router Huawei HG530. Si les solicita nombre de usuario y contraseña para acceder a la configuración, pues solamente deben utilizar como nombre de usuario la palabra Telmex y como contraseña la clave web que viene por la parte de atrás del equipo. Recuerden, nombre de usuario Telmex y la clave es la clave web. La contraseña es la clave web que viene por la parte de atrás del equipo. Bueno, una vez en la pantalla de configuración, pues lo que vamos a hacer es, en el caso de Cuba específicamente, que es el caso que a mí me ocupa, vamos a venir acá a la sección básica, vamos a venir al modo ADSL, se lo vamos a permitir todos. Pudiéramos poner ADSL 2 Plus Annex M, pero en este caso los vamos a dejar todos para que él haga la negociación automáticamente. Seguidamente nos dirigimos a la sección WAN, y en WAN sí vamos a tener que realizar algunos cambios. Voy a pasar a la pantalla de la computadora y ahí vamos a verlo más en detalles. Bueno, una vez en la sección WAN, lo primero que vamos a realizar es desactivar todos los PVC que trae activo el equipo. Los vamos a desactivar uno a uno. Vamos a venir aquí, seleccionamos opción no, al 2, al 3, no, al 4, no, y así sucesivamente. En todos los PVC que trae configurado el equipo, le vamos a seleccionar no, y vamos a dejar configurado un único PVC al cual le vamos a poner en BPI 0, en BCI le vamos a poner 35, le vamos a poner activo sí, por supuesto, para que sea el PVC activo en este caso. Seguidamente vamos a seleccionar la opción enrutamiento, después RFC 2684B, que es el modo de encapsulamiento. La multiplexión en el LC lo mantenemos así. Por defecto aquí en el enrutamiento le dejamos enrutamiento de direcciones IP, traducción, le dejamos activo el NAT y seleccionamos acá en la parte de dirección IP donde dice obtener dirección IP de manera automática. El resto de los parámetros los dejamos tal cual, seleccionamos donde dice guardar y ya nos queda configurado nuestro modem router Huawei HG530 para ser utilizado como router del servicio Nauta Hogar, específicamente en Cuba.